Bueno, hermanos, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite conectarnos en vivo para compartir en esta tarde una conferencia bastante importante, bastante relevante para este momento que estamos viviendo. Hoy no tuvimos la oportunidad como iglesia ILC Buenos Aires de reunirnos de manera presencial porque también estamos en un tiempo de elecciones presidenciales en este país. Voy a compartir pantalla y así damos inicio pues a esta conferencia, ¿verdad? Que queremos compartir. Un tema necesario, muy necesario para nuestro tiempo, para el momento en que estamos viviendo, ¿verdad? Mientras el mundo se desarrolla de manera normal. Antes háganme, confírmeme si pueden ver las láminas, por favor. Perfecto, muy bien. Mientras el mundo se desarrolla de manera normal, pues todos sabemos que hay una guerra, hay un conflicto en este momento pues se está dando allá en el Medio Oriente entre dos grupos, algunos de pronto han pensado que es una guerra o es un conflicto de índole étnico, otros pues lo asocian con un conflicto de índole religioso, algunos también pensamos que obviamente hay algo espiritual detrás de todo esto. Y la verdad que lo que yo quiero, hermanos, los que están acá conmigo a través del Zoom, los que están escuchando también a través de el vivo en el Facebook, lo que yo quiero principalmente es hablar acerca del origen de este conflicto, pero desde la perspectiva bíblica. Por eso que ustedes pueden ver que ahí coloqué la Biblia, coloqué más o menos las dos banderas, ¿verdad? O los dos signos que identifican a estos dos grupos de manera particular, porque queremos abordar el tema, realmente queremos abordar este tema desde la perspectiva bíblica, de lo que nos enseña las escrituras. Antes, para mí es importante aclarar que no soy un historiador, no dominamos la historia en general, aunque sí tenemos algo de conocimiento de ello. Tampoco no somos políticos, no somos ideólogos. Es decir, este conflicto, el origen de este conflicto, lo queremos abordar pues realmente desde el lugar en donde nació, el lugar en donde inició. Queremos ver los trasfondos bíblicos de cada una de estas naciones y finalmente, porque una de las cosas que vamos a ver ahorita, ya rápidamente pues comparto, ya entramos de lleno en el tema, una de las razones por la cual queremos hablar en esta tarde acerca del origen del conflicto árabe-israelí. Cuando hablamos árabe-israelí, hablamos también que este conflicto involucra también otras naciones que no necesariamente son árabes o no necesariamente son israelíes o son de judíos, pero se han involucrado tomando parte por uno o tomando parte por otro. Pero no vamos a la Biblia. No vamos a la Biblia porque la razón principal de esta conferencia es ayudar al creyente en primer lugar, ayudar al creyente, a los creyentes, a los cristianos, porque si algo me ha preocupado durante estos meses, ¿verdad? O mejor dicho, desde que inició este conflicto, que a lo mejor por el tema de la globalización, como el día de hoy la noticia corre tan rápido por este mundo, algunos apenas se vienen enterando de este conflicto, pero este es un conflicto que tiene miles de años. Esto no es algo de ahora, no es algo que nació hace 12 días o hace 13 días. Esto es algo que tiene bastante tiempo. Ciertamente ahora, como le dije anteriormente, por el auge de la tecnología y la globalización, pareciera que todo el mundo ahora está colocando los ojos sobre este conflicto. ¿Por qué razón este conflicto? ¿Cuál es el origen de este conflicto? Y pensando esto un poquito, he visto, he oído, he visto en las redes sociales, he escuchado comentarios de algunas personas, ¿verdad? De algunos hermanos, entiéndase cristianos, que creo que no tienen el entendimiento bíblico acerca de la razón de este conflicto y eso les ha llevado probablemente de manera muy inocente, a fijar postura, pero no del lado correcto, no del lado correcto. Ahora, antes
quiero aclarar este punto porque a lo mejor algunos van a pensar, no, pero es que el pastor está de acuerdo con que mueran niños de tal bando o del otro bando. Mira, hermanos, la muerte es fatal para cualquier persona. La muerte es una fatalidad. Es decir, cada vez que nosotros vemos una muerte o cada vez que una persona, no importa el color, la raza, el tamaño, no importa su ideología, no importa su religión, cada vez que nosotros vemos que muere una persona, es la evidencia más clara de que nosotros realmente estamos en un mundo caído, de que realmente nosotros no estamos todavía en el paraíso. Así que es muy importante que nosotros podamos entender esto. Deme un segundito acá para corregir algo acá que tengo con esto. Muy bien. Perfecto. Lo importante es que tenemos que entender que cada vez que llega la muerte, pues es un indicio, hermanos, como venía diciendo, es un indicio de que estamos en un mundo caído. Es decir, nosotros condenamos la muerte, condenamos las muertes, vengan de donde vengan. Pero lo importante acá es tener un conocimiento bíblico que nos permita estar en la postura correcta, del lado correcto, del entendimiento correcto. El apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 11, el versículo 25, porque Pablo en el capítulo 11 de su epístola a los romanos, Pablo manifiesta una preocupación y la preocupación de Pablo tenía que ver principalmente con personas que ya eran cristianas, hermanos de Roma. Cuando Pablo escribe a los romanos, no está haciendo referencia a que está escribiendo a todos los romanos del Imperio Romano, no, sino a cristianos que pertenecían al imperio romano, que eran romanos. Resulta que los cristianos romanos llegó un momento que su concepción acerca del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo israelita, estaba volviéndose un poco diferente en el sentido de que ellos estaban pensando que como los gentiles habían sido elegidos por Dios, entonces eso significaba que Dios automáticamente había desechado a Israel. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Entonces, una de las cosas que pasa y nos puede estar pasando el día de hoy o le puede estar pasando el día de hoy a varios cristianos, a muchos cristianos, es que cuando hay ignorancia bíblica, cuando no entendemos el trasfondo del origen de este conflicto, entiéndase el conflicto árabe-israelí, eso también nos puede hacer arrogantes. Arrogantes es simplemente pensar que podemos fijar una postura en un contexto humanístico o en un contexto de humanista y no entender desde las escrituras que nosotros pues tenemos que tomar una postura bíblica. Y la postura bíblica que tenemos que tomar va a venir cuando realmente tengamos el entendimiento bíblico de lo que dio origen a este conflicto. Así que mis hermanos, ya explicando esto, hay que tener cuidado, no ignorar el trasfondo bíblico de este conflicto para que no caigamos en la arrogancia, para que no caigamos en la arrogancia. Yo he podido escuchar con mucha tristeza personas que se dicen cristianas y realmente están condenando a Israel, están diciendo toda clase de términos muy incorrectos acerca de Israel como nación y fijando postura por un lado que no deben tomarlo. Por esta razón, queremos compartir y vamos a compartir en este rato que vamos a estar acá el origen de este conflicto. ¿Cuál es el origen o cómo abordamos en primera instancia el origen de este conflicto? Lo primero que queremos ver, hermanos, es el origen del pueblo árabe. ¿Les parece? Saber un poquito, ¿verdad? ¿Dónde nace este pueblo? ¿De dónde viene? ¿Cómo inició lo que hoy conocemos como el pueblo árabe o como mayormente le decimos los árabes? ¿Cómo empezó? ¿Dónde inició? ¿Verdad?
Entonces, el origen del pueblo árabe, como probablemente la gran mayoría de las personas deben saber esto, el pueblo árabe son descendientes directos del primer hijo que tuvo Abraham. Aquí hago un énfasis importante y es el énfasis de Abraham. No cuando Ismael nació, que Ismael termina siendo el padre de los árabes, cuando Ismael nació, todavía, esto va a tener relevancia para más adelante en la conferencia, todavía el nombre de Abraham era Abraham. Todavía Dios no le había añadido a su nombre para llamarlo Abraham. Se llamaba todavía Abraham. No perdamos de vista este dato, va a servir para más adelante. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos importa en esta tarde de conferencia? ¿Qué piensa usted, pastor? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su idea? Estas son las cosas que preocupan el día de hoy sobre este tema, que hay mucha gente fijando postura, hay mucha gente diciendo yo pienso esto, yo creo esto, pero no es lo relevante, no es lo definitivo. Lo definitivo es qué dice la Biblia, cómo lo vemos desde la Biblia. Bueno, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 16, versículos 3 y 4, y Sarai, mujer de Abraham, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Que dice Abraham. ¿Sí me confirman, hermanos? Abraham, ¿verdad? Dice Abraham, no dice Abraham todavía. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y acá tenemos el inicio de esta historia, el inicio de lo que termina, de lo que es Ismael, que termina siendo el padre o el descendiente directo de todos, de todas, de la mayoría o de todos los que hoy conocemos como los árabes o el mundo árabe. Abraham, Dios le había dado una orden en Génesis capítulo 12, Dios le dijo, levántate, sal de tu parentela y haré de ti una gran nación. Eso lo vemos claramente en Génesis capítulo 12. A partir de ahí la Biblia dice que Abraham por la fe se levantó y se fue porque Dios le había prometido una tierra. Dios le dijo, te voy a dar una tierra y tú serás padre de multitud, de los que te bendijeren serán benditos, los que te maldicen serán malditos, y de ti haré una gran nación, y esto y aquello. Abraham se levantó con esa promesa. Y Dios le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Resulta que pasan los años, de hecho, bíblicamente, cuando Dios llama a Abraham, en Génesis capítulo 12, Abraham tenía 75 años. No pierdan de vista este dato, si quieren anótenlo ahí para que lo tengan, es relevante para el contexto histórico. Abraham tenía 75 años, pero resulta que en ese proceso de avanzar en la promesa de Dios, de avanzar en esos planes que Dios le había dicho a Abraham que iba a cumplir con él, Abraham, o mejor dicho, Sara entró en una desesperación. Sara entró, que era Sarai en su momento, Sarai entró en una desesperación. ¿Por qué? Porque Sarai dijo, bueno, Dios te hizo una promesa, han pasado 11 años y yo pues obviamente soy estéril, no puedo dar a luz, de hecho ya los años van pasando, ya soy bastante mayor. ¿Y qué se le ocurre a Sarai? Sarai, cuando hubo un hambre en la tierra de Canaán, Sarai se fue, Abraham y Sarai se fueron a Egipto. Probablemente de Egipto, cuando ellos regresan de Egipto, se traen a una sierva. La sierva se llama Agar. Y cuando traen a Agar, Agar les está sirviendo, Agar es la sierva de Sarai. Entonces a Sarai no se le ocurrió otra mejor idea que darle su sierva a su esposo Abraham, para que Abraham pudiese concebir un hijo, y Sarai pensó que ahí estaba cumpliendo la promesa que Dios le había hecho. Y aquí hay que hacer un paréntesis importante, hermanos, y no perder de vista esto. Lamentablemente, cada vez que nosotros intentamos ayudar a Dios, lo hacemos mal. Cada vez que nosotros intentamos ayudar a Dios,
terminamos con grandes consecuencias. Dios no quiere que lo ayudemos. Dios lo que quiere es que nosotros confiemos en Él, tengamos paciencia. Dios nunca le ha pedido ayuda a ningún hombre. Dios quiere que nosotros tengamos paciencia y que nosotros confiemos en Él. Sarai no confió en lo que Dios había dicho. Sarai tuvo impaciencia y la impaciencia de Sarai le llevó a cometer un acto que, si bien no es pecado, pero luego vamos a ver las consecuencias que trajo ese acto de Sarai. Génesis 16, 11 a 12 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido. Ya esto es cuando ya Agar y Abraham se juntan. Entonces viene y además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. De hecho, el nombre de Ismael significa Jehová oye. Es lo que significa el nombre de Ismael. Jehová ha oído, Jehová oye. Y será, escuchen lo que dice el Señor sobre ese niño Ismael. Y él será hombre fiero. Escuchen estos términos, estas descripciones. Estoy en Génesis 16, 11 al 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Acá hay una palabra profética, que ya de antemano el ángel de Jehová, entiéndase Jesucristo, en el Antiguo Testamento, ya había dicho sobre este niño. Ya había dicho que será una persona fiero, y dijo que su mano será contra todos y la mano de todos contra él. ¿A qué suena eso? Eso suena a conflicto, ¿no? A una persona, a una descendencia conflictiva. Estamos captando, ¿no? No lo estoy diciendo yo, no estoy fijando ninguna postura personal, estamos leyendo la Biblia. Seguimos leyendo. Génesis 16, 15 dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Volvemos a mirarlo bien. Dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Por último, vamos a ver en la primera lámina, Génesis 17, 20. Entonces, nace Ismael. Ahora, la pregunta es, ¿Ismael nace porque era el plan de Dios? Rotundo no. No era el plan de Dios. Pero ¿saben algo, hermanos? Teológicamente hablando, en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios a veces se manifiesta de distintas maneras. Ahí está la primera manifestación, si podemos utilizar el término. Tenemos la voluntad impositiva de Dios. ¿Qué es la voluntad impositiva? Cuando Dios impone su voluntad. No le importa, Dios impone su voluntad. Quiere el hombre, no lo quiera. Esa es la voluntad impositiva de Dios. Pero también tenemos la voluntad permisiva de Dios. Y en este suceso, esto es lo que actúa acá, la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué? No era el plan de Dios que Abraham se juntara con Agar para que naciera Ismael. Ya el Señor tenía sus planes. Y más adelante lo vamos a ver y ya lo sabemos, ¿verdad? Ya el Señor tenía sus planes, ya el Señor tenía su promesa. Entonces, Dios permite lo que ha hecho lo que ha hecho Sara, Abraham y Agar. Dios lo permite. Y con todo y eso, que no estaba en los planes de Dios, el nacimiento de ese niño, porque en ninguna parte no hay ninguna intención de que Dios tenía planes para Ismael, sino los planes eran para otro que venía al cabo de casi 100 años de Abraham y su esposa, pero ellos fueron impacientes. Con todo y eso, en la voluntad permisiva de Dios, miren lo que Dios promete para ese niño. Ese niño que nació, Génesis 17, 20, miren lo que Dios va a decir sobre Ismael. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Estamos comprendiendo? Fíjense qué interesante, que a pesar de que no eran los planes de Dios que naciera Ismael con la unión de Abraham con Agar, aún así en la voluntad permisiva de Dios, por cuanto Dios también le había hecho una promesa al patriarca Abraham
de que de todo lo que viniera de él iba a ser bendecido como una gran nación, pues bueno, ahí está, ahí está. Él también, esa descendencia también se iba a fructificar, se iba a multiplicar. 12 príncipes, sí, 12 príncipes, y finalmente también Ismael tuvo 12 hijos también, al igual que Jacob. Entonces, iba a ser una nación enorme también. Más datos sobre el origen del pueblo árabe. Entonces llegamos a Génesis 25, del 12 al 15, y acá vamos a ver un poquito el nombre de los descendientes de Ismael. ¿Quién es Ismael, pastor? El hijo que tuvo Abraham con Agar, la sierva de Sarai. ¿Era el plan de Dios? No. ¿Dios lo permitió? Sí. Ese es el entendimiento bíblico del nacimiento de ese niño, de este niño Ismael, ¿verdad? Vamos a ver entonces los descendientes de Ismael. Génesis 25, 12 al 15 dice: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los 12 príncipes, los 12 hijos que tuvo Ismael. Entonces, ¿qué explicamos con esto? Ismael nace, ya luego hay toda una serie, un conflicto en el hogar. Agar, Sarai siente que Agar la está menospreciando, la echa en el desierto. El ángel de Jehová le dice a Agar: Agar, vuelve de nuevo, no has dado a luz, ponte sumisa bajo tu amo, y Agar vuelve. Cuando Agar da luz, pues bueno, ya Agar da luz. Resulta que a los 13 años, Ismael tiene 13 años, ahí es donde se cumple la promesa, nace Isaac. No pierdan de vista esto. Nace Isaac, y bueno, en una festividad que estaba haciendo Abraham, ya era Abraham, por el nacimiento de Isaac, resulta que entonces Ismael, o le parecía a Sara que Ismael se estaba burlando de su bebé, y ahí agarró Sara. Sara le dijo: Abraham, échame a la sierva y su hijo. Y Abraham le pesó mucho en su corazón, tiene que hacer eso, pero Dios le dijo: hazle caso a Sara. Hazle caso a Sara, porque Sara tiene razón. Él no va a heredar con el niño. Estamos escuchando, él no va a heredar, y efectivamente así lo hizo Abraham. Abraham echó a Sara, le dio algo de alimento, muy poco, la echó con Ismael. Y en el desierto Dios también obró, porque Ismael estuvo a punto de morir, pero el Señor milagrosamente proveyó de agua para que Ismael no muriera, y Agar e Ismael se asentaron por todo el desierto arábico, por todo lo que conocemos como la península arábica. Ellos se establecieron allí. Allí pues obviamente luego Ismael se convirtió en un guerrero, en un patriarca, y la descendencia de los ismaelitas empezó a expandirse por toda la tierra. Pero tenemos unos últimos datos de la vida de Ismael. De hecho, tenemos bíblicamente registrado cuántos años vivió Ismael, y lo vemos en Génesis 25, 17 al 18. Dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron, los descendientes de Ismael habitaron desde Avila hasta Shur. Este término Avila significa franja de arena, es decir, desde el norte de Egipto hasta el sur, hasta hacia allá, corrido hasta el sur. Todo eso fue terreno de los ismaelitas. Posteriormente el pueblo árabe, ya ahorita vamos a ver algunos mapas que nos va a dar un poquito más de luz, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Esto es más que todo bíblicamente lo que es el origen de Ismael, el nacimiento, su crecimiento, en qué zona se estableció Ismael. Pero entonces nos dice: Ismael resultó ser el padre
de todos los árabes y sus territorios fueron muchos. Y hoy lo podemos ver claramente. Sí, en la actualidad nosotros podemos dar constancia de que evidentemente todo lo que la Biblia dijo acerca de Ismael, que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer con Ismael, efectivamente el Señor lo hizo. Los árabes terminaron siendo una nación enorme, como lo vemos el día de hoy. De hecho, ahí podemos ver que en la actualidad lo que llaman la famosa Liga Árabe, que es la composición de una cantidad de países árabe. ¿Por qué árabe? Árabe identifica a los países árabes la lengua y algo que vamos a ver más adelante, la religión. Esta religión musulmana los identifica mucho, pero principalmente el contexto étnico. Étnico es lo que termina definiendo quién es árabe y quién no es árabe. Entonces, actualmente son 22 países que conforman la Liga Árabe. Ahí pueden ver muy conocidos como Argelia, Jordania, Irak, Egipto, Arabia Saudita, Qatar, por mencionar unos más conocidos por todos. Entonces, acá nos queda claro el origen del pueblo árabe son descendientes directos ¿de quién? De Ismael. Y descendientes directos de Ismael. ¿Quién era Ismael? El hijo que Abraham tuvo con la sierva Agar. Entonces, acá pueden ver, le coloqué también algunas info acá a modo de imagen. Es interesante este dato, hermanos, y nunca olvidemos esto. Las 3 religiones monoteístas que hay en la tierra, y creo que siempre ha habido, porque fuera de estas 3 religiones monoteístas, ¿qué significa una religión monoteísta? Es una religión que solamente cree en un solo Dios. Esa es una religión monoteísta. Lo contrario, una religión politeísta, estos que adoran 1000 dioses y 20,000 y pico de dioses, pero las 3 religiones monoteístas tienen en su origen directo al padre Abraham. Tienen a Abraham como el descendiente primario de esas 3 principales religiones. ¿Cuáles son esas 3 religiones? El judaísmo lo va a dar en orden de fundación, para que más o menos también veamos datos relevantes. En orden de fundación, el judaísmo, entiéndase, la ley, el Pentateuco, la Torá, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Segundo, el cristianismo, si realmente lo queremos catalogar como una religión, aunque yo soy de lo que pienso que el cristianismo no es una religión, pero tenemos el cristianismo, y en tercer lugar, como la religión monoteísta más joven, tenemos el islamismo. El islam es la religión monoteísta más joven. Ya más adelante hablamos un poquito más acerca de eso. Y ahí pueden ver a la derecha entonces, ahí pueden ver un poco lo que fueron las descendencias de Abraham. Tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, luego Isaac tuvo los mellizos, Esaú, Jacob. Luego de esos 2 mellizos, Dios dijo, el menor va a servir el mayor va a servir al menor, y sabemos que a partir de Jacob descansó. En Jacob terminó descansando la promesa, esa promesa que venía desde Isaac. Y eso vamos a ver ahora. Paso rápido. Bueno, acá tenemos entonces, no, antes de ver esta lámina, vamos a ver un poco el origen del pueblo de Israel en primer lugar. Vamos a ver ahora el origen del pueblo de Israel y luego regresamos a los mapas y va a tener un poco más de sentido para cada uno de nosotros. Ya vimos un poco el origen del pueblo árabe. Ya sabemos de dónde proviene el pueblo árabe. Proviene de descendencia directa de Ismael. En algún momento que estén leyendo algún libro teológico, que estén leyendo algo bíblico o algo histórico inclusive, van a ver que también habla mucho de los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Muchas veces los agarenos son los mismos árabes. ¿Por qué les dicen agarenos? Porque los asocian con Agar, que fue la mamá de Ismael. Entonces, en algún momento, en algún libro, en algún documento, si encuentran ismaelitas, agarenos, árabes, es lo mismo, sería prácticamente lo mismo. Entonces, no es un dato nada más que le sumo. El origen del pueblo de Israel. Vamos a ver el origen del pueblo de Israel.
Vimos hace rato Ismael, el hijo que tuvo Abraham con su sierva Agar. Ahora vamos a pasar ahora a ver el origen del pueblo de Israel. El hijo de la promesa Abraham. Y acá empezamos a marcar cierta diferencia, hermanos. El hijo de la promesa. ¿Se acuerdan? De Génesis capítulo 12, Dios le había hecho una promesa a Abraham. De ti, de ti, de ti, de ti haré, de ti haré, de ti haré. Sara se equivocó, Sara pensó que Dios estaba retrasado, que Dios no le estaba yendo muy bien, que tenía que ayudar a Dios, y entonces nace Ismael, pero Dios seguía con su promesa. Dios seguía con su promesa. Es decir, finalmente lo que Dios prometió lo hizo. No tenemos que olvidar eso. Lo que Dios prometió lo hizo. El hijo de la promesa llegó. Génesis 17, 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. El nombre de Ismael, como le dije hace rato, significa Dios oye. El nombre de Isaac significa risa. Dios me ha hecho reír. Es lo que significa textualmente el nombre de Isaac. Dios me ha hecho reír. ¿Quién dijo esa frase? Lo dijo Sara. Sara lo dijo cuando vio que ya prácticamente sin ninguna posibilidad humana, ella logró dar a luz. Una persona de casi 90 años logró dar a luz su primer hijo, No es que estaba dando a luz el número 25 ni el número 30. El primer hijo. Sara lo tuvo a los casi 90 años y por eso Sara dijo, cualquiera que me oye, cualquiera que me vea, se va a reír, porque Dios me ha hecho reír. Y el niño se llamó Isaac. Volvemos a leer otra vez para que tenga sentido. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Fíjese algo interesante. Confirmaré mi pacto ¿con quién? ¿Con Ismael o con Isaac? Con Isaac. Con Isaac. Lo estamos leyendo, vuelvo y reitero, y hago el hincapié todas las veces que sea necesaria. Yo no estoy fijando ninguna postura, no estoy dando ninguna idea. Esto es lo más rico, estudiar este conflicto desde las escrituras, hermanos, es lo más rico que hay y es lo más juicioso que hay. El texto está diciendo que Dios dice que va a confirmar su pacto con Isaac, pero en el 20, en el 17:20, dice, pero con Ismael, y le coloqué el texto ahí que se lo coloqué en rojita, pero Dios dice, pero con Ismael lo voy a fructificar, lo voy a multiplicar y 12 princesas saldrán de él y él será una gran nación. Pero no dice que hará pacto con Ismael. ¿Se entiende esto? Hagámosla ya casi, si se te entiende. No dice. Entonces, ¿qué diferencia hay? Vamos a ver una diferencia rapidito. Isaac también va a ser una gran nación. Ismael también va a ser una gran nación, pero solo con Isaac es que Dios ha firmado un pacto. Y acá hay una diferencia ineludible. Vuelvo y reitero, no estoy fijando postura, yo acá estoy neutro. Estamos estudiando las escrituras. El 17:21, el Señor dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces, ahí tenemos el origen del pueblo árabe en Ismael, tenemos el origen del pueblo israelí o el pueblo judío en Isaac. Luego ese Isaac, como le dije hace rato, tiene unos mellizos. Y si hay unos mellizos y hay un solo pacto, miren qué cosa tan interesante. Hay unos mellizos, ahora hay dos personas, pero hay un solo pacto que está corriendo. Hay un pacto desde Génesis 12 que está corriendo, salió de Abraham y ahora recae en Isaac y resulta que ahora Isaac tiene mellizos. Entonces partimos en dos el pacto. El pacto no se puede partir en dos. El pacto es uno solo
y es para una sola persona. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor decide soberanamente que el pacto iba a recaer sobre Jacob. Y el pacto recae sobre Jacob, no recae sobre Saúl. Ahora, al igual que Ismael, y acá yo alabo a Dios por su misericordia, hermanos, en medio de todos los desastres, tomemos un poquito esta palabra para nosotros, en medio de todos los desastres que nosotros podemos hacer con nuestras vidas, tomando malas decisiones, aún así la misericordia de Dios continuamente está arreglando los desastres que nosotros hemos hecho con nuestras malas decisiones. Amén. Yo creo que es así y así lo hemos visto. Porque fíjense qué interesante. El Señor ordenó o arregló o le dio cara, forma al error que cometió Sarai. Y ahora vemos que el Señor, no fue un error, obviamente. Isaac tiene unos mellizos, pero el Señor voluntariamente dice, el pacto va a recaer sobre Jacob. Pero Esaú también haré de él una gran nación. Es decir, el Señor no dejó a Esaú con las manos vacías. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted va a ver un pueblo, hay una nación que se llama Edomitas. Bueno, los Edomitas son descendientes directos de Esaú. Bien, entonces aún Esaú también fue una nación, los Edomitas. Leyendo el Antiguo Testamento, usted lo va a ver por muchos lados, los Edomitas. También fueron enemigos de Israel, fueron enemigos de Israel, pero le sumo el dato, los edomitas, descendientes directos de Saúl, pero la promesa, ¿por dónde va? ¿Por dónde va la promesa? Va por Jacob. La promesa de Dios está en Jacob. Ese Jacob tiene un encuentro con el Señor. Tiene un encuentro con el ángel de Jehová en Génesis 32:28, que se lo coloca allí. Y miren, después Pastor, que... una consulta. Con ese, escucho, Mariana. Esaú, ellos también, o sea, no fueron pueblo escogido por Dios, ¿son que árabes o en qué se terminan convirtiendo? Los edomitas terminan anexándose a los árabes, termina siendo lo que vamos a ver más adelante, Canaán, termina siendo esa Canaán. Ahí tenemos los edomitas, tenemos los filisteos, entonces todos ellos terminan de poblar Canaán y posteriormente se convierten en los acérrimos enemigos del pueblo de Dios, de Israel. Pero buena esa acotación. Entonces Jacob, cuando termina de luchar con el ángel, con ese varón, ahí en esa madrugada, miren lo que el ángel le va a decir. Presten atención porque es la primera vez o es el momento en donde el nombre de Jacob es cambiado al nombre que conocemos hoy, Israel. Génesis 32:28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Miren lo que significa el nombre de Israel. Textualmente o acomodado, el nombre de Israel significa el que prevalece. Eso que significa el nombre de Israel, el que prevalece. Así que nunca pierdan de vista. El ángel dice, has luchado con Dios y has luchado con los hombres y has vencido. Israel significa el que prevalece. Entonces, vamos a ver otros datos más acerca del origen del pueblo de Israel. Entonces, como le venía diciendo, la promesa está sobre Jacob. Jacob tiene 12 hijos. 12 hijos tiene Jacob, como lo pudimos ver en la lámina anterior. Ahí está, Jacob tiene 12 hijos, tiene Rubén, tiene Simeón, tiene Leví, tiene Judá, tiene Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, José, Benjamín, tiene 12 hijos Jacob, y de esos 12 hijos es que se conforma la nación de Israel. Perdón, me eché bastante. Con esos 12 hijos es que se conforma la nación de Israel. Entonces los 12 hijos de Jacob terminan conformando lo que conocemos como la nación de Israel. Se llamaba Jacob antes, ahora se llama Israel. Tuvo 12 hijos y los 12 hijos es lo que venimos a conocer como las 12 tribus de Israel.
específicamente. Leemos algunos textos importantes en Éxodo capítulo 1, del 1 al 5. Ahí es donde vemos los nombres. No lo voy a leer nuevamente, ya los vimos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Ahí están los 12 nombres. ¿Qué quiero hacer acá? ¿O cuál es el énfasis importante de esta conferencia? Como para que les quede para siempre. Si se le olvida muchas cosas, porque a veces a uno se le escapa muchas cosas, pero quiero que les quede algo muy importante en esta tarde, mis hermanos. Ya hablamos de las naciones. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que genera el conflicto, la tierra, el territorio. Ya vimos las dos naciones. Ya sabemos de dónde salen los árabes, los ismaelitas. Ya sabemos de dónde vienen los israelitas, de Isaac, Jacob, primeramente Abraham, obviamente. Ya sabemos, pero la tierra fue el problema, la tierra. La tierra es lo que todavía el día de hoy en algún contexto forma parte del problema, pero déjenme decirles que el conflicto que estamos viendo actualmente, por allá por el Medio Oriente y que es notorio y público para todo el mundo, ya dejó de ser un problema solamente por tierra, ya no es un problema solamente étnico o es un problema de territorio. Ahora, más fuerte aún, es un problema de fe, es un problema religioso y eso pues realmente bastante preocupante. Ahora, el mundo siempre ha tenido guerras, ha tenido conflictos por temas religiosos, pero este conflicto religioso entre estos dos pueblos trasciende cualquier otro conflicto de índole religioso, de pensamiento espiritual que la humanidad haya experimentado, porque es algo que realmente no se puede ni siquiera explicar de por qué hay un odio tan visceral, por qué hay un odio pero tan penetrante en la vida de una nación o de los que conforman parte de una de estas naciones en contra de otra. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, hay personas que dicen, no, el día de hoy, estoy hablando más que todo cosas del momento. No, pero es que el pueblo palestino está reclamando su tierra. Hay gente que dice, pero es que Israel fue a usurpar la tierra. Israel es el ocupante. Israel es el invasor. Y hay mucha gente diciendo eso. Se respetan las opiniones. Entonces, cada quien es libre de fijar sus opiniones. Pero el problema es que cuando no hay entendimiento bíblico, cuando no nos metemos en las escrituras, hablo principalmente por los cristianos, caemos en lo que dice el apóstol Pablo, caemos en la arrogancia. Y un cristiano en la arrogancia es lo más triste que le puede suceder. Y es importante por eso conocer las escrituras para no simplemente decir cosas a priori o decir solamente cosas que la gente está repitiendo, porque hay mucho interés ideológico también detrás de todo esto, hay mucho interés político también detrás de todo este conflicto, pero nosotros los cristianos tenemos que mirar las escrituras. Así que vamos a tratar probablemente el último punto o el punto más importante. Si no hay tiempo para tratar lo demás, no tengo problema, pero el punto más importante que quiero enseñarles en esta tarde y también a los que nos pueden estar viendo en las redes sociales en el vivo o nos van a ver después. Realmente Israel, realmente el pueblo de Dios es un pueblo sin tierra. Ahí les coloqué la pregunta. ¿Realmente el pueblo judío es un pueblo sin tierra? ¿Realmente Israel es un pueblo sin tierra? Pues vamos a ver a la luz de las escrituras, amados hermanos, en Génesis capítulo 17, versículos 7 al 8. Contextos, vamos a llegar a la respuesta de esta pregunta. ¿Es Israel un pueblo sin tierra? ¿Es Israel, la Israel actual, unos invasores, unos ocupantes, unos abusadores que se metieron en un territorio que no les pertenece? Solamente contextos, como debe ser, solo con textos bíblicos vamos a dar respuesta a esta pregunta. Génesis 17, 7 al 8 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti
y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Escuchen esto que está hablando Dios con Abraham. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Vuelvo a repetir lo que Dios le dijo a Abraham. Mira, mucho antes que naciera Jacob, mucho antes que naciera Jacob, así que ni siquiera piensen en Rubén, en Simeón, en Leví, en Judá, no, mucho antes creo que inclusive que naciera Jacob, Dios le dice esta palabra a Abraham. Lo voy a leer otra vez. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. ¿Se acuerdan de Ur de los Caldeos, que sería la actual Babilonia, pero lo que fue Babilonia y actualmente es Irak? De esos lugares o de esa zona, Dios le dice a Abraham, Abraham, levántate, que yo te voy a dar una tierra. Y esa tierra era Canaán. Canaán. Ahora, ¿qué parte tenemos que ver acá? Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Escuchen, una parte de Canaán. ¿Es lo que dice el texto? No dice una parte de Canaán. El texto, si lo están leyendo conmigo, y creo que si lo están leyendo, el texto dice toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Es decir, vamos a partir por ahí. Desde antes que naciera Jacob, desde antes que naciera Judá, Leví, Simeón, Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, José, Benjamín, ya Dios le había prometido a Abraham toda la tierra de Canaán. ¿Se está comprendiendo? Hagamos like si estamos comprendiendo. Toda la tierra de Canaán ya Dios se la había prometido a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo con el cual hizo el pacto. ¿Se acuerdan? Porque hubo otros hijos. Estuvo Esaú. Esaú fue nación, no tuvo pacto. Ismael fue gran nación, no tuvo pacto. Isaac tiene el pacto y a Isaac se le promete que él va a recibir toda la tierra de Canaán como heredad, como herencia perpetua, toda la tierra de Canaán. Seguimos viendo otro texto. Génesis 23:2. Ya este es Abraham cuando muere Sara. Cuando muere Sara dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón. Este nombre es muy importante. Hebrón actualmente, durante toda la Biblia inclusive, fue un territorio judío, un territorio de los israelíes. En Hebrón, para sumarles datos bíblicos, David fue rey por primera vez en Hebrón. David fue rey 6 años y medio en Hebrón y luego David terminó siendo rey desde todo el reino de Israel los otros 33 años y medio, sumando 40 años de reinado. En Hebrón murió Sara. Y dice, ¿dónde murió Sara, mis hermanos? Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla en Génesis 23:2. Quiero que atemos cabo. Dios le promete a Abraham que a él y a su descendencia le iba a dar toda la tierra de Canaán. Pero eso no fue una promesa utópica. No fue una promesa que Abraham no la disfrutó. Escuchen, acabamos de leer en Génesis 23:2, Abraham vivió en Canaán, vivió en la tierra prometida. Abraham estuvo ahí. Sara murió en Canaán, hermanos. No perdamos de vista esto, por favor. No perdamos de vista eso. ¿Dónde murió Sara? En Canaán. Ahí estaba. Pero vamos a seguir viendo otros datos. Génesis 23:19. Después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Es decir, Sara fue sepultada en la tierra de Canaán. Abraham habitó la tierra que Dios le prometió. Seguimos bien. Vamos a ver qué pasó con Jacob.
Vamos a ver Jacob, Génesis 35, 27. Miren estos datos que nos dan las escrituras. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron ¿quiénes? Abraham e Isaac. No sé si están comprendiendo como yo lo comprendo, pero estamos atando los cabos acá para conocer grandes verdades. Dios le promete toda la tierra de Canaán a Abraham. Abraham habitó la tierra de Canaán. No la tuvo toda, pero habitó ahí como forastero y extranjero, dice inclusive el autor de los Hebreos, habitó ahí. Pero ¿quién más habitó Canaán aparte de Abraham? Habitó también Isaac. Isaac y Jacob también. Exacto. Entonces tenemos Abraham, Isaac y Jacob. Los tres habitaron en Canaán. No pierdan de vista este dato. Tengo un texto más. Génesis 37:1. Mira lo que dice. Cuando antes que llegara el momento, acá hay un momento bisagra, que es la que lo voy a explicar ahora. Hay un momento bisagra, que es lo que termina dando un vuelco a toda la historia que hoy nosotros estamos viendo. Por favor, presten atención. Génesis 37:1, ya Jacob, Israel, está bastante viejito, ya, y miren dónde vive Jacob, viejito, viejito ya los 12 hijos son hombres grandes, están ahí, miren dónde vive Jacob, dónde vive Israel. Génesis 37:1 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Vamos a atar cabo nuevamente. Abraham habitó en Canaán. De hecho, Abraham compró Hebrón, compró Siquem, Isaac compró varios pozos, hizo varios pozos en la tierra de Canaán. ¿Entiende? Luego Jacob habitó también en Canaán. De hecho, cuando empieza la historia de José, que todos sabemos, cuando empieza la historia de José, que ya luego José es vendido por los hermanos y todo esto, ¿cómo empieza esta historia? Y hubo hambre en la tierra de Canaán. Y en Canaán, ¿quién estaba en Canaán en ese momento? Jacob y sus 12 hijos. Israel y sus 12 hijos estaban viviendo en Canaán, habitaban en Canaán. Canaán les pertenecía. ¿Habían pueblos aledaños? Sí, habían pueblos aledaños. ¿Habían pueblos a los alrededores? Sí, habían pueblos a los alrededores, pero los pueblos que estaban a los alrededores reconocían que esa tierra era de los hebreos, sería. Ellos reconocían que esa tierra era de los hebreos. Ellos sabían que esa tierra era de los hebreos. Y había una relación de respeto. Esto que quiero hacer hincapié. No es que los vecinos eran grandes amigos, no. Había una relación de respeto, como también la ha habido en las escrituras con el pueblo árabe. Muy importante, hermanos, no perder de vista que una cosa es el pueblo árabe preislámico, entiéndase bien esto que estoy diciendo, una cosa es el pueblo árabe preislámico y otra cosa es el pueblo árabe post-islámico. Acá se produjo un cambio tremendo a partir del año 610 después de Cristo. Pero seguimos viendo, o para cerrar la idea, quiero llegar a este momento bisagra para explicarles, porque este es el momento más importante de lo que ha acontecido para este tiempo. Abraham habitó Canaán. Dios le prometió a su pueblo toda la tierra de Canaán, no una parte de ella, toda la tierra de Canaán. Isaac también se le prometió lo mismo y habitó en la tierra. A Jacob, que termina siendo el depositario penúltimo de la promesa, porque ya luego la promesa también pasa a los 12 hijos. Los 12 hijos, también se les prometió la tierra de Canaán en heredad. Es su herencia, es de ustedes. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué los hebreos, entiéndase la descendencia de Jacob, la descendencia de Israel, por qué ellos no siguieron en la tierra de Canaán? ¿Por qué
ellos no se quedaron en la tierra de Canaán y el día de hoy no habría este conflicto que hay. No habría este conflicto. Si me están siguiendo, van a dar un poquito con la respuesta. Si ellos hubiesen seguido en su tierra, no iba a haber ese conflicto que hay el día de hoy, porque iba a ser obvio para todo el mundo que la tierra de Canaán pertenece a los israelitas. Es de los israelitas. ¿Por qué es de los israelitas? Porque Dios se lo dio. Porque Dios confirmó su pacto con ese pueblo, Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo, toda la tierra de Canaán, yo se las daré en heredad. La pregunta que vamos a resolver, ¿por qué el pueblo no continuó en la tierra de Canaán y no hubiésemos tenido ese conflicto que tenemos hoy? Porque Exactamente. hubo una hambruna y tuvieron que ir a Egipto, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el momento bisagra lo encontramos en Éxodo, cuando el pueblo, cuando Jacob y sus 12 hijos y más 57 personas se fueron a Egipto, ¿se acuerdan? Se fueron a Egipto. Dejaron la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Estaban en Canaán, había hambre. José se va, lo venden a José. Dios hace todo lo que todos sabemos que hizo con José. Luego Jacob se entera que José está vivo, vienen los hermanos y finalmente, porque Jacob le consulta también al Señor, Jacob se va a Egipto. Ahora, ojo, ya Dios le había dicho desde Abraham que su pueblo iba a pasar 400 años en esclavitud. Ya Dios se lo había advertido, hasta Abraham ya Dios se lo había advertido, exacto. Entonces, vamos a volver al tema de la tierra, porque queremos llegar a la resolución si verdaderamente Israel es un ocupante de Canaán o si verdaderamente Israel está reclamando un derecho que le pertenece en Canaán. La tierra era de ellos. Ellos habitaban en Canaán, ya lo pudimos ver. Abraham habitó en Canaán, Isaac habitó en Canaán, Jacob habitó en Canaán. No hay ninguna duda de eso, la Biblia lo confirma. Pero se van a Egipto. Cuando se van a Egipto, ahí empiezan a multiplicarse como lo es toda nación, como lo va a ser toda nación. Se va a Egipto. Se van a Egipto. Y en ese lapso que Jacob y sus hijos se van a Egipto, y obviamente como todos saben, ellos mueren ahí, los hijos. Jacob muere en Egipto, pero luego regresan a Canaán. Jacob está enterrado en Canaán, al igual que Raquel, al igual que Rebeca, al igual que Isaac, al igual que Abraham. Todos ellos están enterrados en Canaán, porque ellos vivieron en Canaán. Pero mueren los hijos de Israel en Egipto y ahí tenemos, por decir algo, tenemos un lapso de 400 años, 430 años. Entonces, hay un lapso de tiempo de 430 años en donde los dueños de Canaán, presten atención, pregunto, hermanos, mire qué lindo es la Biblia. Pues es que la palabra del Señor es la que nos da luz. No la política, no las opiniones de las ONG, ni de grupitos, ni pro aquí, ni pro allá, las escrituras. Pregunto, en ese lapso de 400 años, ¿por qué la tierra de Canaán estaba deshabitada de sus dueños? Porque los dueños estaban en Egipto. Porque los dueños estaban esclavizados en Egipto. ¿Se comprende esto? Los dueños están esclavizados en Egipto. 400 años. Ahora miremos también el lado lógico. 400 años, llegan otras naciones, ven una tierra totalmente sola, 400 años, obvio, ellos llegan, pasan 4 generaciones, sí, ¿se entiende? Sí, el que llegó murió, tuvo hijos, el hijo murió, tuvo hijos, pasaron 400 años y obviamente Canaán se pobló de todas estas naciones, sí. Canaán se llenó del fereceo, del jebuseo, del eteo, de todas las naciones se llenó, sí.
y ellos estaban ahí por 430 años. Pero el problema, el tema, que a lo mejor mucha gente no lo quiere abordar de esta manera que lo estoy haciendo yo, porque algunos a lo mejor piensan que no, pero sí es bíblico. El problema es que los dueños de la tierra son los israelitas, son los hebreos, porque Dios se lo dio a ellos. El problema es que ese pueblo hebreo no es que desapareció, no es que lo aniquilaron. Ese pueblo hebreo está creciendo en la esclavitud, está creciendo en la aflicción, está creciendo en el gemir, están muriendo bajo el trabajo duro. Sí, mi hermana, le escucho. Perdón, pastor. Y siempre, o sea, siempre, aunque pasaron 400 años en Egipto, ellos siempre tenían en su corazón el anhelo de volver a esa tierra. Exactamente. Entonces, o sea, de generación en generación también se transmitió eso. Exactamente, porque ellos estaban claros, tal cual, Mariana, es así, porque ellos tenían bastante claro que esa tierra les pertenecía. Entonces, miren este momento bisagra que yo le estoy compartiendo. La tierra es de los hebreos. Canaán es de los hebreos. Pero lamentablemente, ese lapso de 400 años que ellos no pudieron poblar su tierra, le hizo pensar a otras naciones que esa tierra les pertenecía a ellos. Y eso da origen al conflicto que estamos viendo hoy. ¿Se entendió esto, hermanos? Vuelvo y reitero, no soy historiador, pero qué perfecto es la Biblia. Cuando tú unes la Biblia y unes los textos que tienes que unir, pues entiendes realmente lo que sucede en un ámbito histórico, geográfico, como lo que está sucediendo hoy. La tierra es de los hebreos. Ellos no son ocupantes. Ellos están reclamando, ellos están sacando tomando lo que por derecho les pertenece. ¿Por qué? Porque fíjate algo interesante que lo vemos ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Se lo voy a leer. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Mire cuando Dios, perdón, lo borro acá. Cuando Dios se encuentra o Dios va a comisionar a Moisés para mandarlo a Egipto, miren lo primero que Dios le dice, o una de las primeras cosas que Dios le dice a Moisés, Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Escuchen, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Claro, ellos son los que ahora poblan toda Canaán. ¿Se comprende? Ellos son los que ahora poblan toda Canaán. Ahora pregunto, ¿es que Dios de manera abusiva, porque Dios gracias al Señor, el Señor no es abusador, Dios no es abusivo? ¿Será que el Señor de manera así, porque quiero, manda a sacar estas naciones? No. Primero, la tierra le pertenece a los hebreos. En segundo lugar, que es también un contexto moral, estos pueblos habían llenado la tierra de Canaán de toda clase de pecados horribles, hermanos. Cuando nosotros estamos mirando el Pentateuco, principalmente el libro de Levítico, cuando estamos estudiando geológicamente el libro de Levítico, una de las cosas que tú vas a ver es que todas las prohibiciones que le hace el Señor a su pueblo, no harás esto, no harás aquello, continuamente le decía, no hagáis como los moradores de Canaán, no te comportes como ellos, no hagas cosas así. Siempre el Señor trataba de que Israel marcara esa diferencia de esa vida tan inmoral que tenían todos los habitantes de Canaán. Los cananeos practicaban cosas como la zoofilia. ¿Saben lo que es la zoofilia? Tener relaciones sexuales con animales. Los cananeos practicaban, ¿cómo llaman esto? Dar de ofrenda a sus hijos, a los demonios, a los ídolos, sí, toda clase de pecados terribles. Y es una de las razones. Tenemos razones legítimas. La primera razón legítima es que la tierra pertenece a los hebreos, y la segunda razón es moral, porque Dios había decidido juzgar
a todos los habitantes de Canaán por sus pecados, por esa vida tan pagana que todos ellos estaban viviendo. Entonces, vamos a ver, Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8 dice, entonces ya habiendo explicado esto, nos queda claro, hubo un lapso de 400 años que le impidió a Israel habitar su tierra, que si no hubiese sido por ese lapso de 430 años específicamente en esclavitud, no tendríamos el conflicto que tenemos hoy. No, porque ellos van a estar en su tierra, en su tierra iban a crecer, en su tierra iban a volverse esa nación tan numerosa que terminaron siendo en Egipto a pesar de las aflicciones. Les sumo un dato importante para ustedes y para todos nosotros. Israel habló como familia, a Egipto entraron 70 personas. 70 personas entraron a Egipto cuando los llevó José. Cuando salen 430 años de esclavitud, cuando sale Israel, ya es una nación de un poco más de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y si nosotros nos ponemos a ver ahorita, ya el tiempo es moderno, podemos ver índice de natalidad, índice de mortalidad. La verdad que para 400 años, muy poquito. Muy poquito. Y todo eso nos da una idea de todo lo que sufrió, de todo lo que padeció el pueblo hebreo bajo la esclavitud de Egipto, porque con 4 siglos, fácil, tenía que estar por los 5 o 6 millones, pero el pueblo creció de manera importante. No era poca cosa en aquel entonces. Una nación con 2 millones de personas era algo bastante importante. Era una nación muy fuerte. Entonces, vamos a ver Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Escuchen esto. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Escuchen esto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Manen ustedes este tipo de definiciones que de Dios, ¿no? Alcé mi mano. Dios dice, yo te voy a meter en la tierra que en su momento alcé mi mano jurando que la daría. Miren la especificación acá. Miren la especificación porque no hay desperdicio. Dios dice, te meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Está claro quiénes son los herederos o no? Está claro. ¿Sí o no? Está clarísimo bíblicamente quiénes son los herederos o quienes llevaron la promesa. La llevó primero Abraham, la llevó luego Isaac y finalmente la llevó Jacob y obviamente su descendencia. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Así que seguimos mirando. Entonces, un pueblo sin tierra. Vamos entonces a llegar a nuestra conclusión. Entonces, un pueblo sin tierra. No. Israel tiene tierra. Amén. La nación de Israel tiene tierra. Canaán es pertenencia del pueblo de Israel, bíblicamente hablando. Estamos enseñando las escrituras. Entonces, bajo ningún concepto, amado cristiano, amada hermana, amado hermano, nosotros podemos lamentar, obviamente, la escalada de conflicto que se está dando en este momento, en esos lugares. Hay mucha gente muriendo de lado y lado, hay mucha tristeza, hay mucha miseria. Es una calamidad, no hay ninguna duda de ello. Pero si usted conoce las escrituras y si no la conoce, la estoy compartiendo ahorita en este momento
humildemente con cada uno de ustedes, nosotros debemos entender que Israel no está tomando nada que no le pertenezca. Lo entendemos. Lamentamos todo lo que sucede alrededor de eso, lo lamentamos. Y ojalá Sara hubiese pensado la cosa mejor, pero no. Lamentamos todo esto que está sucediendo, pero... Pastor, escúcheme algo, por sí, favor. Disculpe sí, que lo interrumpa. sí. Pasa también que en la actualidad hay mucha desinformación de esto del pasado y entonces todo el mundo está diciendo que Israel ocupó Jerusalén, ¿verdad? Este territorio que es Jerusalén después de la Segunda Guerra Mundial por mandato de la ONU que los reunificó ahí. Pero Claro. si no saben esta parte de la historia, obviamente no entienden todo lo, claro, que es esto, pues que es su tierra. Excelente dato, ese es el dato histórico, sí. Obviamente Israel vuelve a vivir un proceso o un momento bisagra, igual que los 400 años que también fueron de esclavitud de Egipto. Ese momento bisagra, ¿cuándo es? En el año 70, ya la era después de Cristo, de nuestro tiempo, en donde Israel, desde el emperador Tito, destruye Jerusalén y vuelve otra vez una diáspora masiva. Israel pierde la facultad de Estado. Israel o el pueblo judío, ya para entonces no era un Israel como Estado, sino era más el pueblo judío, era más una religión, y tuvo que sobrevivir anexándose a otros pueblos, anexándose principalmente. Israel tuvo un periodo donde tuvo que anexarse inclusive al Imperio Otomano, imperios que practicaban mucho o estaban diseminando el islamismo por todas partes, pero Israel se anexó a naciones como Rusia, Polonia, todo eso lo sabemos porque obviamente luego vino una nueva diáspora de este pueblo y lo volvió a colocar en la misma situación. Cuando llega esa restauración de Israel como Estado, que específicamente fue el 14 de mayo de 1948, Israel se convierte en Estado, pues vuelve a pasar lo mismo que pasó en los días de Josué, en donde los que estaban viviendo allí o los que habitaban en ese lugar, pues obviamente ya pensaban que ese lugar les pertenecía y que Israel era el invasor. Desde ahí, desde ese 1948, esta batalla no ha terminado, ha sido continua, pero si retrocedemos un poco más, como tú dices, siempre se puede retroceder un poco más en la historia y finalmente de retroceder, vamos a terminar chocándonos con la Biblia y vamos a ver que finalmente la palabra de Dios, que es perfecta de punta a punta, no tiene falla. No tiene falla, porque si Dios nunca hubiese dicho en heredad perpetua, ¿sabes lo que significa la palabra perpetua? Siempre. Perpetua es para siempre, no es revocable, no es que te lo di ahorita y mañana te lo quito, no, continuamente en Éxodo, en Génesis, luego en Números, vemos que el Señor le dice a Israel, toda la tierra de Canaán es tu heredad perpetua. Entonces, no importa en qué año, no importa en qué siglo, no importa si es en el año 2180, no sé, si el mundo no se acaba todavía, probablemente este conflicto va a seguir y nosotros no vamos a poder hacer nada, no tenemos por qué hacer nada tampoco, en cierta manera no estamos involucrados directamente en este conflicto, pero sí tenemos que siempre tener claro, mis amados hermanos, y es mi objetivo principal con esta conferencia, Israel no es ocupante, Israel no es invasor, Israel está defendiendo legítimamente lo que Dios le dio. Y aún así, siempre hemos visto a Israel como nación, siempre en una actitud defensiva. Algo que pasó mucho en la Biblia y hasta el sol de hoy pasa, que es lo que llaman las anexiones. Muchos pueblos de Canaán, dentro de las Escrituras, se anexaron al pueblo judío. Se anexaron al pueblo judío. ¿No? ¿Se acuerdan de la famosa Rahab la ramera? Rahab la ramera era de Canaán. Era de Canaán, esa historia está en Josué capítulo 2. Era de Canaán, ella era cananea,
Pero bueno, ya luego cuando Josué empezó ¿la conquista de qué? De Canaán, la tierra que les pertenecía a ellos por derecho. Bueno, esta mujer cuando habla con los espías, lo que le dice a los espías, bueno, vamos a leer acá una parte que dice Josué 1, 2 y 4 y le comento lo que dicen los espías luego. Josué 1, 2 y 4, cuando ya Josué está por iniciar la conquista, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Escuche, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, vamos a estar viendo, cuando leamos algunos lugares, van a empezar a asociarlo con los lugares modernos de hoy. Miren esto, yo, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, escuchen, desde el desierto y el Líbano. ¿Existe actualmente un país llamado Líbano? Sí, ¿verdad? Existe un país llamado Líbano, ¿verdad? Entonces, y ese país en la actualidad Israel no lo tiene como territorio. Pero miren qué interesante la Biblia. Dios le dijo a Josué, Josué, esa tierra también es de ustedes. El Líbano hasta el gran río Éufrates. Escuchen, toda la tierra de los heteos, toda, acá hay una connotación de toda, no poca, no una parte. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Así que vamos a ver unos mapas que les dije hace rato que les quería enseñar. Los mapas también nos ayudan a comprender mucho. Ya nos queda poco, ya nos queda poco para finalizar. Nos fuimos unos minutos de más. Miren estos mapas, ¿ves? Por lo menos en los días de rey David, de rey Saúl, David, Salomón. Fíjense que la que vemos a la izquierda, la que se puede ver acá a la izquierda, todo esto era el reino de Israel. Entonces se alcanza a ver bien, pero todo esto, mira el tamaño, todo esto era la tierra, el reino de Israel. ¿Y saben lo que es todo esto que está acá, mis amados hermanos? Todo esto es Canaán. Esto es Canaán. Esto fue lo que Dios le prometió como heredad perpetua a su pueblo. A los alrededores, quienes estaban, acá tenemos aquí, por lo menos un dato acá interesante, no sé si pueden ver el cursor, arameos. ¿Quiénes son los arameos? Estos son los antiguos babilonios. Fíjense que ellos no, esto no, hasta acá, esta Babilonia no. Acá tenemos los amonitas. ¿Quiénes son los amonitas? Los descendientes de la práctica incestuosa de las hijas de Lot. ¿Se acuerdan? Las hijas de Lot. Acá está. Amonitas y moabitas. Estos son descendientes de Lot. Amonitas, moabitas, descendientes de Lot. ¿Quién es este Edom que está acá? ¿Le suena Edom? Descendientes de Esaú. ¿Le suena? Descendientes de Esaú. Y acá pueden ver, miren, todo esto era el reino de Israel. Pero esto es en la antigüedad. Ahora miren actualmente, miren todo el mapa a mi derecha. Todo esto es lo que se considera en la actualidad el mundo árabe. Miren todo esto. Y sabe acá, y aquí está Israel, miren, aquí está Israel actual, actual, miren. Mire, chiquitico acá, casi invisible, rodeado por una cantidad de naciones que, como les dije, ostentan un odio visceral contra la nación de Israel, porque hay una realidad, como les dije hace rato, hay una realidad en el mundo árabe preislámico y una realidad post-islámico. La mayoría de estas naciones en este momento, la mayoría de estas naciones árabes en este momento, no los une necesariamente la etnia. No todos son descendientes de Ismael. Muchos de los países que hoy le hacen la guerra, pero brutal, a la nación de Israel, sino que ahora hay algo que los une y es la religión. Esta religión Islam es lo que une muchas naciones que aunque no tienen una unión étnica, sí tienen una unión religiosa y para ellos Israel no debe existir, tan sencillo. Israel debe ser borrado de la faz de la tierra y creo que hay muchos videos
que se han visto y se han escuchado acerca de eso. Avanzamos un poco más, por lo menos actualidad. Acá tenemos ahora aquí, ¿ve? Esta parte que está acá, que actualmente no es de Israel, pertenece a Cisjordania. Esto es Canaán, todo esto es Canaán. Todo esto y mucho más, esto es una parte mínima, todo esto y mucho más le pertenecía en su momento al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Acá también tenemos todo esto, esta es la parte norte de Canaán, en donde estaban los 10 reinos del norte, están los 10 reinos del norte, la capital era Samaria, y acá tenemos el lado sur, o la parte sur de Canaán, en donde estaba Judea. Lo que hoy se llama Palestina, que este nombre se lo colocó, posiblemente fue un emperador romano llamado Adriano, que expulsó también a los judíos de Judea, es lo que en la Biblia encontramos con este nombre, Judea, y creo que es bastante práctico y es bastante sencillo. Lo que hoy se llama Palestina, que es un nombre muy nuevo, y el nombre Palestina significa tierra de los filisteos, que se lo colocó el emperador como en venganza, en su odio por los hebreos, por los judíos, le colocó a esa zona de la franja de Gaza, le llamó Palestina, toda esa zona. Pero ¿saben cómo es? Cuando usted está leyendo la Biblia, en los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan la misión de Jesús cuál fue? Mateo capítulo 28, 19, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Cristo se va, ¿qué le dice a los discípulos? Le dice, vosotros me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, acá podemos ver Jerusalén, está por acá Jerusalén, no lo veo acá Jerusalén, acá está Jerusalén. Después de Jerusalén, ¿qué le dijo el Señor? Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Judea, entiéndase cuando se hacía mención de Judea, ¿qué significa Judea? Territorio de los judíos, que es lo que hoy se conoce como Palestina, pero no era Palestina, era Judea, territorio de los judíos. Así que hasta los mapas también nos dan bastantes puntos. Vamos a ver entonces, ¿pueblo sin tierra, sí o no? No, tiene tierra. Tiene tierra porque el Señor se lo dio. Toda la tierra de Canaán fue dada por Dios a los hijos de Israel como promesa perpetua a Abraham, Isaac y Jacob. Luego de 430 años de esclavitud en Egipto, Israel entra a Canaán, no a usurpar la tierra, sino a recuperar la tierra que Jehová le había dado. Hermanos, esa es la verdad acerca de este conflicto. Esta es la verdad. La verdad es que no, Israel no está haciendo nada que no sea el resultado de lo que Dios le había dado. Hablo de Israel como nación. Nunca perdamos de vista esto, ¿ok? Vamos a ver, entonces hubo algunos errores que cometió obviamente Israel, también siempre cometiendo muchos errores, principalmente con el Señor, con guardar su ley. El error también de Israel fue que en su momento, cuando Israel entra a Canaán, ellos no sacaron a todos los cananeos que estaban allí. Ellos dejaron cananeos, ellos dejaron muchas tribus, muchos pueblos, y como les dije hace rato, algunos se anexaron. Tenemos caso Rahab la ramera, como le venía diciendo. Rahab la ramera entendía que Canaán pertenecía a los hebreos, que ellos finalmente lo iban a tomar todo, y Rahab le pidió a los espías que no la mataran, pero que cuando destruyeran Jericó, pues tuviesen misericordia con ella y se la llevaran. Y finalmente, ¿qué resultó Rahab? Rahab terminó siendo una de los eslabones de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, algo que quiero sumar, el pueblo hebreo, desde que era pueblo hebreo, luego israelitas y luego como pueblo judío, siempre ha estado abierto a las anexiones de otras naciones. La mayoría de las veces Dios no está muy de acuerdo, pero Israel siempre, un ejemplo, Ruth, la famosa Ruth,
¿De dónde era Ruth? De Moab. Ruth la moabita. Rahab de Canaán. Y así tenemos un montón de ejemplos. Los gabaonitas. Recomiendo siempre leer el libro de Josué. Siempre estoy recomendando que lean Josué. Un libro muy rico históricamente hablando del pueblo de Israel. Los gabaonitas eran una nación muy pequeña. Sabían que venía Josué con todo su ejército y que finalmente no había manera que los cananeos pudiesen hacerle frente al ejército de Josué. Ellos utilizaron unas artimañas allí e hicieron que Josué le hiciera un pacto con ellos. ¿Qué dice la Biblia? Los gabaonitas habitaron en medio del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es decir, yo creo, en mi opinión, ya ahora sí es una opinión personal, Israel como nación nunca ha sido renuente con otras naciones. Yo más bien creo que la nación de Israel siempre ha sido una nación muy solidaria, muy abierta a las anexiones, a que las otras naciones puedan formar parte, puedan, obviamente con respeto y con delimitaciones, obviamente, pero nunca hemos visto en Israel como nación un pueblo intolerante, un pueblo violento, un pueblo como que no se ha visto por lo menos de un tiempo para acá. Así que yo creo que fue una de las cosas que pasó, lo vemos como un error, porque cuando entran en la tierra de Canaán, la orden de Dios más bien fue que Josué tenía que exterminar todos los pueblos de Canaán, no tenía que dejar ninguno. Pero bueno, entre una cosa y la otra, quedaron muchas naciones en Canaán conviviendo juntamente con el pueblo hebreo, que ya se había instalado en la tierra de Canaán. Moisés derrotó una cantidad de reyes y Josué derrotó mucho más reyes todavía, más de 30 reyes derrotó Josué, y finalmente el pueblo de Israel se estableció en su tierra que Dios les había prometido. Permítame leer Josué 13, 1 al 6, que lo puse ahí, que es muy importante que lo podamos leer, y ya con esto ya vamos yendo sobre el final. Josué capítulo 13, versículo 1 al 6, miren lo que dice. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, escuchen esto, y queda aún mucha tierra por poseer. Es decir, Israel no logró poseer toda esa tierra que Dios le había ofrecido. Toda esa tierra que Dios le había dado en heredad, Israel no logró poseer toda la tierra. Claro, si no logró poseer toda la tierra, los que habitaban la tierra o los que vinieron luego a habitar esa tierra, pues creyeron o piensan que es de ellos. Pero legítimamente hablando, esa tierra son del pueblo judío, son del pueblo hebreo. Y es lo que el Señor le dice acá a Josué. Queda mucha tierra por poseer. Y ahí vemos, esta es la tierra que queda. Fíjense bien que inclusive la Biblia nos dice algunas de las tierras que quedaron sin poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos. Aquí hago un hincapié. La hora me está haciendo la guerra, pero hago un hincapié acá. Dios le dice a Josué, présteme atención acá, ya estamos cabo para nuestra edificación. Dios le dice a Josué, Josué, ya tú eres viejo, ya te vas a morir pronto. Y todavía queda mucha tierra aún sin poseer. Y Dios le va a decir a Josué cuáles son esas tierras que todavía quedan sin poseer. Y una de las primeras que el Dios dice que todavía le falta al pueblo de Israel por poseer. ¿Saben cuál tierra es? Todos los territorios de los filisteos. Pastor, ¿cuáles son esos territorios de los filisteos en la actualidad? Vamos a verlo. Vamos a verlo, que acá está. Me eché para atrás. Ahí está, aquí está. ¿Le suena cuál es esa? La que está en conflicto ahora. Acá está. Esta es la que Dios dijo: Gaza, Ascalón, Gat, Aquis, Laquis, Aquis es un rey, Laquis. Esto es, fíjense qué interesante, desde los días de Josué,
Dios le dijo a Josué, Josué, todavía le falta por tomar o por conquistar todos los territorios de los filisteos. Y aquí está, el tema conflicto de este momento. La franja de Gaza. ¿A quién le pertenece? No le pertenece a los palestinos, no le pertenece a los árabes, no le pertenece a los musulmanes. La Biblia me está diciendo a mí ahorita que le pertenece a Israel. ¿Se entiende esto? Le pertenece a Israel. Que no lo conquistaron es otra cosa. Que no lo tomaron es otra cosa. Luego hay que reconocer que el pueblo filisteo se fortaleció de la tierra de los filisteos. Es donde tenemos este paladín, ¿se acuerdan? El famoso Goliat. Goliat viene de la tierra de los filisteos, los acérrimos enemigos del rey David, del rey Josafat, del rey de todos los reyes del sur. ¿Quiénes fueron? Los filisteos. Pero aún así, yo le digo a Josué, esa tierra falta todavía por conquistarla. Es decir, con esto no estoy justificando lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente. No estoy diciendo, bueno, pero Israel tiene que afincarse más duro. No estoy diciendo nada de eso, mis hermanos. No me vayan a malinterpretar. Lo que estamos enseñando en la Biblia y estamos buscando que los hermanos de la fe y el que nos pueda escuchar encuentre la sabiduría y encuentre el entendimiento. Fíjese qué interesante que esa porción de tierra que el día de hoy la mayoría de los países o la mayoría de las personas piensan que es de Gaza, es de los palestinos y que Israel no tiene ningún derecho sobre ella, pues la Biblia dice que eso era un terreno de Israel que Israel no conquistó. Le faltó por conquistar esa tierra que también le pertenece. Entonces, que hago el hincapié acá, lo demás no tiene tanta relevancia, pero esto es importante. Lo importante es saber que entre las tierras, fíjese bien, llenaron Canaán, Israel entró en Canaán, pero dejaron muchas naciones todavía sin conquistar. Entonces, hermanos, estos eran los errores de la conquista. Finalmente, cerramos entonces de esta manera. El tiempo es corto para lo mucho que uno quisiera ahondar sobre este tema. Es un tema bastante complejo, es un tema un poquito álgido, porque a veces hay gente que a lo mejor puede tomarlo por otro lado, y vuelvo a hacer el hincapié necesario. No estamos justificando ninguna guerra, no estamos justificando ninguna matanza, no estamos diciendo que Israel tiene que hacer esto de esta manera o estamos de acuerdo cómo se está dando todo esto en el Medio Oriente, pero lo que estamos diciendo, hermano, hermana, es que tenemos una Biblia en la mano. Yo, gracias a Dios, tengo una Biblia en la mano y la uso, la abro, la estudio. Y si la abro y la estudio, pues yo entiendo las causas de las cosas que están aconteciendo, pero también entiendo quién está en derecho legítimo y quiénes no están en derecho legítimo. Ahora, sabemos que este conflicto sería para otra conferencia en algún momento. Sabemos que el verdadero trasfondo de este conflicto en este momento ni siquiera ya es por la tierra, sino es algo religioso. Literalmente hay grupos, hay naciones que para ellos la única satisfacción es ver borrado de la faz de la tierra a la nación de Israel. Pues ahí también tengo que ser un poco claro y decirles, hermanos, que se van a quedar estas personas con las ganas, porque también, como dice la Escritura, ninguna arma forjada prosperará contra el pueblo de Israel, contra su pueblo. Leemos el resumen, oramos y damos fin a nuestra conferencia. Espero que haya sido de bendición, hermano, para ustedes. Espero que les haya edificado, pero más que edificación, más que gustarles, espero que les haya causado profunda curiosidad. Y la curiosidad, ¿a qué los va a llevar? A abrir las escrituras. Ahí está la respuesta a todo, hermanos. Cualquier cosa que esté pasando a nuestro alrededor, antes que usted abra CNN, antes que usted se ponga a ver BBC Londres, abra las escrituras. Abra las escrituras, abra la Biblia, diga, wow, me voy a poner a estudiar esto, ¿por qué está pasando esto?
En la palabra de Dios está la respuesta para todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos viviendo. En resumen, en estos momentos tan difíciles en el Medio Oriente, oremos por la nación de Israel, oremos sobre todo por el arrepentimiento del pueblo árabe, un pueblo que en su momento también había abrazado la ley de Jehová, había abrazado la ley de Jehová. Cuando la iglesia nace, en Hechos capítulo 2, la Biblia dice claro, cretenses, árabes. Es decir, fíjese que hubo un momento en donde había una gran cantidad de árabes cristianos, pero también en su momento eran árabes judíos. Ahora, seguramente todavía los hay, pero capaz que en un grupo muy poca, y si lo son, están bastante calladitos, ¿no? Porque sabemos que el mundo árabe está totalmente, pues, tomado, ¿no? Por esta religión islámica. Pero qué interesante, hay que orar también por los árabes, no tanto por Israel. Israel tiene Dios, aleluya. Israel tiene Pastor, ¿puedo Dios. interrumpir un momento? Una preguntita así cortita, que tengo una confusión. ¿Me escucho? ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Alcanzó Ismael salvación? Ah, ¿Ismael qué? Que se alcanzó salvación. Bueno, el término de salvación en el Antiguo Testamento es un poco pragmático porque el Antiguo Testamento es un transporte que finalmente lleva a Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, todos los personajes, voy a generalizar la respuesta, todos los personajes del Antiguo Testamento que colocaron su fe en prospectiva significa su fe hacia adelante, hacia lo que venía, que era lo que venía Cristo, la esperanza de salvación, fueron salvos. Todos los personajes del Antiguo Testamento, pero no le puedo decir que Ismael está en Hebreos capítulo 11, ahí es donde, por lo menos en Hebreos capítulo 11, el autor a los Hebreos hace un buen paneo de la mayoría de personajes del Antiguo Testamento que por la fe sabemos que alcanzaron salvación. No aparece Ismael en esa galería de los hombres de la fe en Hebreos capítulo 11, pero no tampoco no sería correcto yo decir se perdió, porque no aplica el momento en la historia de él. En la historia de él no aplica ese proceso en ese momento. Así que nos quedamos con esa duda, fue hijo de Abraham, Dios también le benefició haciéndolo patriarca de una gran nación, de un gran pueblo como lo es el pueblo árabe, pero el tema si fue salvo o no, no me atrevería a decir ni sí ni no, sino lo que sí generalizo, todo personaje del Antiguo Testamento que puso su fe en Dios, en su momento y puso su fe en prospectiva, en lo que venía, que era Cristo hacia adelante, fueron salvos. Ojalá Ismael también sea uno de ellos. ¿Ve? Bien. Entonces, venía diciendo que el pueblo árabe, tenemos que orar mucho por ellos, porque en su momento abrazaron el evangelio, en su momento también abrazaron la ley de Dios, entiéndase a través de los judíos, y hoy pues hay que seguir orando por ellos. Nunca hay que pensar que es imposible que ellos vuelvan a conocer la luz, vuelvan a conocer la verdad, porque están abrazados o porque están esclavizados en esta religión que usted y yo ya conocemos. Así que hay que orar por ellos, orar por el arrepentimiento del pueblo árabe, pero entendamos también las escrituras, ese nunca se me fue ahí, pero entendamos también las escrituras, hermanos, y su voluntad con ese pueblo escogido en Abraham, y siempre estemos del lado correcto que nos traza las escrituras. Este es el fin de esta conferencia, que nos permita, después de haber entendido todo lo que brevemente pude explicarles con todas mis limitaciones, que podamos entender por qué yo como cristiano debo estar de este lado de la historia y por qué como cristiano no debo estar de este lado de la historia. Ciertamente, nadie gana en una guerra, nadie gana en un conflicto, pero si ya nosotros tenemos conocimiento bíblico, tenemos que saber que hay un pueblo bajo un pacto
y hay otro pueblo que no está bajo ningún pacto. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les guarde. Ya entonces vamos a orar y cerramos entonces este tiempo. Y bueno, Dios permita y podamos seguir teniendo más tiempo de conferencias, más tiempo de seguir aprendiendo la verdad, que el día de hoy mucha gente no conoce estas verdades bíblicas y lamentablemente eso los lleva a caer en la arrogancia. Y el cristiano no debe ser arrogante. Pablo dice, cuidado, no sean arrogantes en cuanto a Israel. No sean arrogantes en cuanto a Israel. Muy bien. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno y porque nos permite, Señor, nos permitiste brevemente, Padre, el haber podido compartir desde la Biblia, desde las Escrituras, estas verdades, Señor, estas verdades históricas, pero también verdades teológicas que nos permiten, Señor, entender realmente el origen de este conflicto, el trasfondo de este conflicto, la razón por la cual hoy hay dos pueblos, hay dos grupos, literalmente, Señor, matándose unos a otros, pero también, Señor, a través de tu escritura hemos visto, Padre amado, que si el hombre realmente no cayera en la impaciencia, si el hombre realmente se abocara a guardar tu palabra, a cumplir tu ley, a andar en tus caminos, muchas de las tragedias humanas que vemos el día de hoy no las estaríamos viendo, Señor. Es decir, para nada, Señor, nosotros te atribuiremos despropósito alguno en todo lo que estamos viendo en este mundo, entendiendo, Señor, que todas las calamidades humanas vienen por el mismo corazón caído del hombre. Oramos, Señor, por arrepentimiento. Oramos, Señor, en este tiempo, más allá de que la iglesia se ponga a fijar lados políticamente, se ponga a fijar lados ideológicamente, permite que la iglesia abra las escrituras, que podamos enseñarles a los hermanos las verdades, pero desde las escrituras, y que los hermanos y que la iglesia, pueda ser portavoz del mensaje del evangelio, el evangelio de la paz, porque es el evangelio lo único que puede hacer que judíos y árabes vuelvan a caminar juntos. Es el evangelio lo único que puede hacer que todo ese odio, todo ese rencor visceral, satánico, pueda ser sacado y extirpado de los corazones de ese pueblo. Señor, solo el evangelio puede traer sanidad en un mundo enfermo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a no estar por la tangente, a no decir, yo no me meto en eso, a decir, eso a mí no me importa. Permítenos, Señor, volver a ser esa iglesia portavoz de la verdad, esa iglesia que no se quedaba callada, sino que tenía que testificar a Cristo y enseñar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que muchos hombres se van a perder, sabemos que muchos hombres irán al infierno, pero también tenemos una responsabilidad de hacerles saber que hay un Salvador, que hay una oportunidad. Y si ellos deciden por el infierno, pues bien, pero nosotros habremos hecho nuestro trabajo, y haciendo el trabajo con toda seguridad podremos salvar por lo menos a uno más. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Rogamos, Señor, por la paz en el corazón del hombre primero contigo, porque solamente así es que luego vendrá la paz en las otras áreas de la vida. Bendice a mis hermanos de ILC Buenos Aires, bendice a mis hermanos de todas las iglesias ILC, y bendice, Señor, a todo el cuerpo de creyentes en Cristo que están por todas partes y en todo lugar. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, dejo de compartir. Acá cerramos primero. La despedimos los hermanos de las redes sociales. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios lo permite. Estoy cerrando, no sé cómo cerrar.